Esto es IA al Día, un espacio donde hablamos de inteligencia artificial de forma clara, crítica y aterrizada a la vida real. Cada semana analizamos noticias, tendencias y casos reales para que puedas estar al día con esta revolución tecnológica. Este programa existe para ayudarte a entender qué está pasando, qué es señal y qué es ruido, y cómo estos cambios te impactan en tu trabajo, en las empresas y en la sociedad. Si te interesa entender la inteligencia artificial más allá de los titulares, este es tu espacio. Acompáñanos todas las semanas en IA al Día. Gracias a quienes nos acompañan en otro episodio más de IA al Día. Yo soy Arturo Pardo y como es la costumbre acá de este podcast, me encuentro con Alejandro Durán y Jaime Figueres. Como todas las semanas, estos episodios son semanales y de repente la primera vez que nos escuchan, pues ojalá que aprendan y que este episodio les despierte curiosidad. Muchachos, gracias por estar en otro programa más. Justamente por eso también queremos que quienes nos escuchan nos puedan seguir más de cerca para que, bueno, igual se encuentren con lo más importante de cada episodio. Por ahí más adelante vamos a estar compartiendo algunos acontecimientos pues con actualidad como siempre. Si nos quieren seguir en Instagram sería increíble porque a la página la acabamos de abrir. Ya estamos en la segunda temporada, pero pasamos toda la primera temporada sin cuenta de Instagram. Nos pueden encontrar como Esto es IA al Día. Ahí nos van a encontrar, van a ver que la primera publicación es una foto de nosotros tres, por si solo nos están escuchando y nunca nos han visto y tienen curiosidad, pero más importante que nos sigan por el contenido que vamos a estar compartiendo de cada episodio. Así que ahí les queda la invitación. Estamos en Instagram como Esto es IA al Día. Y en este episodio de IA al Día, el tema principal que vamos a hablar más adelante es de una demanda reciente de OpenAI que presentó bien Apple contra OpenAI. El documento de esta demanda tiene más de 40 páginas, es un documento judicial. En estas páginas hay mensajes de texto, nombres en código de proyectos secretos, hay acusaciones importantes, entre las cuales inclusive hay unas que tienen que ver con que hubo hardware que sacaron de la oficina, literalmente. Y esto nos llevará más adelante en el episodio a hacernos la pregunta de hacia dónde se está moviendo realmente la competencia en la inteligencia artificial. En diferentes momentos a lo largo del último, bueno, tal vez de este año, que fue cuando comenzamos con el podcast, hemos hablado de diferentes demandas. Es decir, no es la primera vez que hay una acusación, pero esta nueva demanda pues amerita el tema central de este episodio. Nos daremos cuenta igual que tiene que ver esto con una carrera de modelos, con una carrera de talentos, perdón, una carrera de modelos de IA, lo que quiero decir, una carrera por el talento, pero también por el hardware. Y bueno, vamos a ver próximamente quién está sacando quién está sacando la cabeza adelante en esta carrera. Antes de entrar con este tema, tenemos varias señales, como es costumbre en el formato de este episodio, de estos episodios. Vamos a comenzar con una que nos habla de la industria secundaria de la inteligencia artificial y el retorno de Meta. Si bien es cierto, la conversación suele a veces reducirse digamos, quién tiene el modelo más grande y más inteligente del momento, pero de repente dentro de esa lógica hay algunas otras consideraciones. Hablamos de la eficiencia, el costo por tarea y el retorno de negocio. En este contexto, Meta, que llevaba viéndose en algún momento como el protagonista, más bien el que estaba atrás, en este momento está más bien acercándose al protagonismo. Y mientras tanto, hay startups que son startups nativas de IA, que están reportando que sus ingresos no solamente están creciendo, sino que crecen cada vez más rápido. Eh, de repente, antes de entrar como con el detalle, hagamos como un repaso de cuál ha sido el papel de Meta y por qué es que estamos acostumbrados a pensar en Meta un poco rezagado en temas de inteligencia artificial. Sí, curioso, en la carrera de la inteligencia artificial moderna es muy interesante dimensionar la velocidad de la conversación y que, como dice Arturo, quién va adelante, porque, eh, por ejemplo, a principios de año, creo que todo el mundo estaba hablando de lo bien que estaba Google después de haber estado mal prácticamente 12 meses.
y ahora más bien se les está criticando de estar desaparecidos y no haber liberado un modelo avanzado en 4 meses. Si nos devolvemos un par de años, los modelos salían cada 9, 10 meses, ahora tenemos prácticamente un modelo nuevo cada 2 o 3 meses. Entonces hay un nivel de exigencia muchísimo más alto, se ha normalizado la velocidad del shipping o la publicación de modelos o sistemas o avances tecnológicos de parte de cada laboratorio. Y uno que tenía mucho tiempo en estar en silencio era Meta. Meta siendo la empresa holding que tiene Facebook, Instagram, WhatsApp, entre otras cosas. Hay que recordar también que Meta tiene una tendencia distinta a los demás laboratorios. Por un lado, se parece más a Google en el sentido que Meta sí ha hecho grandes inversiones en data centers desde hace muchísimo tiempo, precisamente para sostener el procesamiento de Facebook, Instagram, WhatsApp y otros servicios. Tiene la ventaja, igual que Google, que su ingreso no depende de licenciamientos de inteligencia artificial, sino que depende de la pauta, ¿verdad? Que es lo mismo que en Google. Está Google Ads y tenés en Meta Ads, que es para pautar en Instagram y Facebook. Y venían en un proceso muy acelerado de construcción de data centers y por el otro lado liberando modelos abiertos. Era de los players principales en el mundo del ecosistema de modelos abiertos, entre esos Llama 2, Llama 3, etc. Y en ese momento, cuando están sacando las distintas versiones de Llama, quien dirigía el laboratorio de inteligencia artificial de Meta era Jan LeCun, que es uno de los 3 padrinos de la IA. También está Fei Fei Li, que se considera la madrina de la IA. Pero Jan LeCun tiene una visión que va en contra de considerar a los modelos de lenguaje como el camino para llegar a la inteligencia artificial, sino que Jan LeCun tiene esta teoría de que los modelos de IA deberían entrenarse como aprende un bebé, ¿verdad? Que es teniendo comprensión del mundo físico y del entorno. Después de cierto tiempo, Mark Zuckerberg el año pasado empieza a sentir presión de los demás laboratorios y hace una compra estratégica del 49% de una empresa que se llama, un startup que se llamaba Scale AI. Ojo que aquí él compra un 49%. ¿Por qué? Porque no puede comprar más de eso por las leyes antimonopolio de Estados Unidos. Entonces compra una participación del 49% y lo que hace es que Scale AI prácticamente la dejan morir y lo que hacen es extraer todo su talento humano y trasladarlo a Meta y nombran a Alexander Wang, que era el gerente o el CEO de Scale AI, lo pasan como líder del super laboratorio, perdón, el laboratorio de super inteligencia de Meta. En ese momento, obviamente, hay un choque de egos entre el Jan LeCun y Alexander Wang. Y entonces Meta tiene un éxodo de personas que se van a otros laboratorios. Algunos los contratan Anthropic y Google y OpenAI. Pero desde entonces Meta ha estado en silencio. En algún momento lanzaron un modelo de Llama más avanzado que lamentablemente se dio a conocer que lo entrenaron específicamente para salir muy bien en las mediciones de inteligencia, lo cual es prácticamente como hacer trampa. Entonces, también fue una crisis de relaciones públicas y demás. Y desde entonces, Meta ha estado en silencio hasta ahorita que sacan Spark, que es este nuevo modelo de IA. Y pues obviamente, y para ir cerrando el punto, el entusiasmo alrededor de Meta muestra que los mercados están buscando estas señales que justifiquen las enormes inversiones que ha hecho Meta en infraestructura. El hecho de salir con un modelo avanzado, pues valida un poco su inversión en centros de datos, modelos, capacidad computacional, etc. Es decir, digamos, de alguna forma, para sintetizar un poco lo que estabas diciendo, Meta se quedó bajo la sombra durante un buen tiempo y de repente cuando sale ya viene con un producto que viene como con cierta ventaja o digamos como que deja ver que este tiempo en silencio no era que estaban de brazos cruzados, sino que estaban desarrollando un producto que sale con la capacidad competitiva para generar suficiente atracción, inclusive a modo de promesa, ¿verdad? Porque creo que todavía Sí. no ha demostrado tener la capacidad que dice tener, pero supongo que dentro del mercado bursátil hay una confianza a ciegas, de alguna forma, hacia la empresa. Sí, y que va en la lógica que vos mencionabas al inicio y que ahorita podemos tocar más.
Y es que para el 95% de los procesos que hoy en día las empresas han logrado entender de cómo utilizar IA generativa, no necesitas el modelo de punta, sino que necesitas un modelo que sea eficiente en términos de costos. Y Ujú, Meta en eso, lo importante para un laboratorio de esta índole es estar en la conversación. No importa si estás en el cuarto o el quinto lugar, ¿verdad? Anthropic y OpenAI en este momento están peleando el primero, pero Grok, Google y Meta, bueno, Google tal vez tiene un incentivo para estar en el primer lugar y Elon Musk quiere empujar a Grok, pero digamos, fuera de Anthropic y OpenAI, el incentivo de todos los demás laboratorios es estar en la conversación y es estar en el top 6 o el top ujú, 7. ujú, Si desapareces de esa conversación, ahí sí es preocupante. En este caso, Meta entra en un top 5. No es el mejor modelo, pero es un modelo muy eficiente. Y lo que Ujú. dice es, ok, no estamos un año atrás, estamos un mes, 2 meses, 3 meses ujú, atrás, y tenemos un modelo que es eficiente. ujú. Y quería hacerle una pregunta a Alejandro, porque, bueno, nada más que esto es un número importante que no hemos dicho, pero a partir del lanzamiento de Muse Spark 1.1, las acciones de Meta subieron un 18%. Este modelo es un modelo de inteligencia artificial que está orientado a programación y a tareas agénticas también. Alejandro, ¿qué dirías siendo una empresa obviamente protagonista en el mercado, pero no necesariamente reconocida por este tipo de productos? ¿Qué confianza puede reflejar? Porque bueno, esto es un servicio que está ya poniendo a disposición su infraestructura de nube a los clientes. ¿Qué tan, Ujú. clientes empresariales, además, ¿verdad? ¿Qué tanta confianza puede Ujú. ofrecer Meta, digamos, como de cara a que de repente, eventualmente, pues ya sea recomendable para comprar? Bueno, yo creo que hay varios puntos, ¿verdad? Ya el último reporte de Gartner que se hace poquito, este año, hace prácticamente creo que un mes que sale, hay un dato súper interesante que dice que el 83% de las empresas Fortune 500, o sea, las empresas más importantes de tecnología en Estados Unidos y bolsa, ya están o ya tienen definido dentro de sus políticas que para 2027 se va a requerir ciertos frameworks o marcos de referencia oficiales y estándar de mercado para poder hacer, digamos, negocios de lo que se llame inteligencia artificial o referido a inteligencia artificial que va a implementarse en sus empresas. Entonces, esto ya nos viene a decir mucho. Quiere decir que ya las empresas están poniendo muy serias con esto. Por lo tanto, vamos a ver, del otro lado de la acera, las empresas, inclusive laboratorios y modelos que están pues proyectando ventas para 2027 y como decía Jaime, que tienen que inclusive validar estos costosas inversiones, tanto de data centers como de modelaje, de recursos y demás, eh, van a ponerse un poquito más serias. Dentro de lo que se respecta a Meta, yo creo que sí golpeó bastante el incidente que comentaba ahora Jaime con Lama. Al menos yo que me encuentro en una posición donde tengo que tomar continuamente decisiones sobre proyectos bastante importantes en términos de costos y con empresas en Estados Unidos, realmente ya el cliente sí está muy, digámoslo así, como que confía mucho en Anthropic, primeramente. Eso es digamos, yo ya con la experiencia que he tenido en los últimos 4 meses de liderar proyectos importantes corporativos, confía mucho en Anthropic. ¿Por qué confía bastante? Bueno, hay todo un modelaje de Anthropic, ya tiene sus certificaciones oficiales, tiene lanzamientos bastante buenos, ha mantenido su nombre y demás, al igual que en OpenAI. Meta, para serles honesto, yo, digamos, en experiencia no lo he tenido en una sola conversación todavía. He tenido a Google, he tenido a Grok, he tenido conversaciones alrededor de diferentes modelos de frontera, pero no de Meta. Y posiblemente eh, creo que ese bajón que hubo ahí o ese frenado que hubo de Meta sí logró afectar un poco el cómo se toma. Hay que ver si levanta el modelo de Super Intelligence Labs, que es este que estamos hablando, el Muse Spark, ¿verdad? Que es el nuevo modelo, el 1.1, que está, como dice Jaime, enfocado en tareas agénticas de programación. Yo lo he usado muy poco, se ve bastante eficiente. Habría que ver
cómo está funcionando. Pero relativamente, si te puedo decir, mi experiencia en términos corporativos, Meta todavía no hace el ruido positivo que ellos pues andan buscando, ¿verdad? Realmente. Ok, tenemos otra noticia que en realidad va enlazada con esta misma señal que tiene que ver con el tema del balance financiero, ¿verdad? Estábamos hablando, Ujú. bueno, de Meta principalmente, pero a continuación vamos a hablar de varios startups. Y tal vez antes de entrar dentro de esta información, hablemos nada más un poco cuando hablamos de startups que son nativas de inteligencia artificial, ¿de qué estamos hablando? Como Ok, término. sí, un startup nativo es un startup que aparece en la economía de IA. Es decir, Ujú, son emprendimientos, que el término startup a veces se diferencia de emprendimiento para diferenciarlo, digamos, de emprendimientos de subsistencia, ¿verdad? Que eso ujú, es como vender jaleas, versus un startup que usualmente está asociado a tecnología, el concepto de startup. Y uno nativo de ella es uno que crece desde y para y por el ecosistema de ella. Es decir, si yo me monté, por ejemplo, un software que para enseñar idiomas que incluye, o sea, con la inteligencia artificial en el centro, aprovechando la IA para hacer el business case y el modelo de negocio, ujú, eso es un startup IA nativo. ujú. No es que utilizan la IA para mejorar un producto que ya habían diseñado previamente, sino que el producto tiene que ver casi que el 100% con inteligencia Ujú. artificial y Ok, generativa. Ujú. ok, bien, Sí, bueno. Ujú, básicamente vamos a ver que el núcleo o el core de ser de esta empresa está relacionado a un modelo operativo que viene de la mano con IA, ¿verdad? ujú, Básicamente lo que acaba de, ujú. de decir Jaime. Ahora, hay que recordar también que tal vez asociado a este término es Sí. las famosas empresas que ahora, el famoso Pivot AI, que no sé si lo han oído, ¿verdad? Que es Ujú, básicamente las empresas que se han ido transformando para empezar a hacer delivery de sus servicios. Que algunas de ujú, esas empresas, pues obviamente ya no es como que tengan mucha opción, sino que para seguir produciendo negocios y tener retorno de inversión, tuvieron que hacer ese pivote de negocio, ¿verdad? Y entonces terminaron Sí. siendo empresa Y ya ya como como servicio. pueden, ya como puede ser un wrapper, ¿verdad? Que es un modelo de negocio alrededor de ChatGPT o alrededor de Cloud. Correcto. También hay algunas de estas startups que valen millones de dólares o billones de dólares, pero miles de millones de dólares que también son pesos pesados en la industria en Silicon Valley, Shanghai, y que están metidas en el tema de infraestructura, de procesamiento, que están metidos en el tema de desarrollo de modelos específicos para sectores como salud, legal, etcétera, etcétera. ujú. Ok, bien, sí, esto lo preguntaba nada más porque esta siguiente noticia está enfocada en que Ujú. hay varios startups de inteligencia artificial que están reportando una aceleración histórica en el crecimiento de sus ingresos. Esto está también vinculado con lo que estábamos hablando anteriormente de que muchas empresas compradoras de inteligencia artificial que están priorizando el costo y el control operativo sobre la superioridad técnica per se. ¿Verdad? Entonces, dentro de estas empresas podemos hablar, por ejemplo, Mercor, que es una empresa que contrata expertos para entrenar y afinar modelos de inteligencia artificial, que logró duplicar sus ingresos anualizados brutos 4 meses después de, a ver, tenían 1.000 millones sí, tenían 1.000 millones y 4 meses después, en junio, alcanzaron los 2.000 millones de dólares. Eh, bueno, Anthropic, que digamos, ¿verdad? Cuando uno habla de startups, de repente no necesariamente piensa en Anthropic, pero bueno, la empresa que está detrás de Claude, en mayo de este año reportó haber superado los 47.000 millones de dólares en ingresos anualizados y en menos de 2 meses antes había reportado 30.000 millones, es decir, eh, consiguió prácticamente que el 50% de crecimiento en este tiempo, menos de 2 meses después. Y por ahí otras empresas como Sierra, por ejemplo, está también Glean, que es un startup de búsqueda empresarial con inteligencia artificial. Tenemos el caso de Gusto, que esa me parece muy interesante porque esa definitivamente no es nativa de inteligencia artificial, sino que se dedicaba al software de recursos humanos. Pero Ujú. bueno, ya tenía 14 años y de repente hizo un giro, ¿verdad? O por ejemplo, el mismo caso de Clio, es un poco como las empresas como las que está hablando Alejandro ahora. Clio, que es una plataforma que tenía 18 años para la gestión de despachos legales y los ingresos se Claro. dispararon después de que empezaron a integrar inteligencia artificial en el año 2023. Y así tenemos varios casos de startups.
lo que me genera la pregunta, digamos, si vemos que esto puede llegar a ser una tendencia, tal vez todavía no se puede catalogar como tal, pero si el negocio, le pregunto a ambos, a ver qué piensan, si el negocio de la inteligencia artificial se está volcando más a priorizar el tema de eficiencia y menos al poder de la empresa como tal, ¿qué puede significar eso para para los laboratorios que todavía están apostando por lanzar modelos aún más grandes cada vez? Los dejé fríos con esa Bueno, qué buena pregunta. sí, de hecho está bueno. Vamos a ver, te voy a contestar primero como arquitecto de IA que lleva soluciones de IA. Cuando uno está diseñando un sistema de IA en producción, vamos a ver, no vamos a ver o no nos vamos a poner tan piques en el tema de la tabla de clasificación de esos modelos. ¿Por qué? Porque uno primero empieza a analizar tres grandes cosas. La primera es el costo por tarea. Es importante, ¿verdad? Necesito saber cuál es el costo, cuánto me va a costar, porque al final todo es inversión. Entonces, un modelo de frontera puede costar 10 veces o 20 veces más que una consulta que uno especializado, por ejemplo, ¿verdad? Que inclusive podría ser desarrollado internamente, aunque un LLM de frontera lo ayude, digámoslo así, pues eso podría ser, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si procesas 1 millón de consultas al día, esa diferencia es una gran diferencia entre un proyecto que es viable y un proyecto que va a ir directo a la quiebra, ¿verdad? Solo esa decisión. En segundo, el tema de latencia, que es el tiempo de respuesta, es súper importante ahora en estos tiempos, ¿verdad? Es algo que nosotros necesitamos ver. Un chatbot que tarda 4 segundos en responder, pierde completamente el usuario y puede perder completamente el negocio. Entonces, aunque sea una respuesta brillante, súper estructurada, si dura demasiado, no te funciona. Tercero, creería que definitivamente es el control operativo. Si el proveedor nos actualiza los modelos sin avisar y te rompe producción, nos ha pasado ahí en un par de ocasiones, ¿verdad? El problema no es la inteligencia como el modelo en sí, sino más bien que perdemos el control de tener este tipo de tecnología. Eh, y eso ya ha pasado, ¿verdad? Ahí en el 2025 ya pasó, hubieron actualizaciones en sistemas que se rompieron sin previo aviso y hubieron muchas herramientas que estaban colgadas de esos modelos y, bueno, pues afectan producción y son millones de dólares que se pueden perder. Entonces, hay un tema de estabilidad por ahí. ¿Cómo le explico yo eso a la gente cuando me dicen es que salió el Opus 4.8, es el que tenemos que usar, ¿verdad? Y de buenas a primeras como que la gente está como este ánimo a utilizar y ha pasado en los controles digamos, de proyectos agénticos. A mí me ha pasado y he tenido que trabajar con equipos donde apenas sale un modelo, es como que el que hay que usar, porque es el mejor modelo que está definido por los reportes. Y realmente no es así, no siempre es así, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esta parte, hay que hacer mucho testing en realidad para poder llegar a esto. Y siempre trato como usar esta analogía, ¿verdad? Vamos a ver, no usas un camión de 18 ruedas para ir a comprar pan. Y a veces la gente me dice, bueno, pues explícame un poco, ¿qué es eso? Exactamente, tenés un camión que tiene una carga enorme, tiene una potencia enorme, es capaz de mover 20 toneladas, ¿verdad? Pero para ir a la pulpería de la esquina a comprar pan, puedes usar una bici, ¿verdad? Puedes usar una bici, no, Sí. la puedes dejar ahí, no tienes que parquear el camión gigante e ir con ese gran poder a comprar pan. Es exactamente lo que pasa con estos modelos. A veces utilizamos modelos que están sobrecalificados para realizar ciertas tareas, ¿verdad? Y no tienen por qué ser precisamente esos, solamente por el hecho de que es el último que salió. En este caso de IA, yo sí he visto en mi experiencia, yo sí he visto muchos errores alrededor de los equipos utilizando el LLM que se lanza de último sin tomar en cuenta estos parámetros. Sí, sumando lo que dice Alejandro, a ver, hay que tener cuidado también con la forma en que reportan estas startups sus ingresos, porque no todas las compañías también calculan sus ingresos analizados de la misma forma, ¿verdad? Hay algunas que incluso incluyen contratos firmados que todavía no han sido ejecutados, que ha pasado mucho con esta conversación, por ejemplo, entre OpenAI y Oracle. Entonces ellos reportan sus ingresos, pero son ingresos futuros. Nada más que es un contrato que ya está firmado. Entonces, eso puede llevar hasta cierta especulación, pero también lo que hay que ver es si en la evolución de esos negocios, ese contrato o esos ingresos proyectados se convierten en margen y cuánto más bien consumen en pagar la infraestructura, el cómputo para
brindar ese contrato. Entonces, esa es como una primera observación. Y la segunda observación, creo que el resumen de esta conversación es que estamos empezando a ver un cambio en madurez en el mercado, principalmente en el mercado estadounidense, no necesariamente en Latinoamérica. Creo que Latinoamérica apenas está empezando a tener esta conversación sobre adopción, cuando en Estados Unidos ya han hecho adopción acelerada, han habido un montón de errores. En otros episodios hemos hablado de gente que quema presupuestos absurdos en tokens por no tener controles básicos. Y ese nivel de madurez está permitiendo que algunas empresas entiendan eso, que no necesitan un modelo de frontera para hacer absolutamente todo, y eso abre el espacio para empresas más pequeñas, modelos especializados, o algunas consultorías que pueden ofrecer la incorporación de servicios que no necesariamente pasan por inversiones de decenas de miles de millones de dólares en sistemas cada vez más grandes. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por tus aportes en cuanto a este tema. Voy a pasar a uno de repente un poco más llano, un tema mucho más cotidiano, que tal vez nos concierne a todos los que no tenemos un startup de IA, sino como usuarios. Todos los que no tenemos miles de millones Para en quemar. ingresos proyectados o deudas. Exactamente, O sí. deudas. Exacto. Ahora les voy a preguntar a ver si ustedes ya han visto esto. Google recientemente le está avisando al usuario, y esto es a cualquier usuario, le avisa cuáles de los anuncios que aparecen en Google, valga la redundancia, conllevaron el uso de inteligencia artificial. Entonces, esto aparece también bueno, en Google Search, en YouTube. Y lo curioso es que cuando el anunciante está usando sus propias herramientas generativas de Google para crear el anuncio, la etiqueta se activa automáticamente. En cambio, si el anuncio fue creado en otra plataforma que no fuera Google, el propio anunciante tiene que indicar si usó inteligencia artificial a través de un nuevo control. Google, a fin de cuentas, no hace una verificación para confirmarlo o para, ¿verdad? Decir, si hay alguien que no está reportando, pues de repente puede salirse con la suya. Ya ustedes habían visto esto, o se han metido a curiosear. Basta con que le den clic a los 3 puntos, que es donde también de repente quieren decirle a Google como no me muestre esto porque es inapropiado, porque ya lo compré, porque ya lo he visto demasiadas veces. Ahora ¿Cómo me también llegó el pueden ver anuncio? De hecho, creo que uno ve ahí cómo es donde uno también ve dónde lo ahí. targetan a uno. Ujú. Yo lo probé, no me salió todavía. Ok. Pero lo probé, creo que cuando lo anunciaron, que fue hace unos Ujú. días, me imagino que ya está implementado. Exacto, sí, la opción se llama ¿cómo Mm. se hizo este anuncio? Y ahí es donde le dice a uno su intervención de inteligencia artificial. Mm, Que eso, digamos, es curioso también porque, por ejemplo, bueno, en mi caso, registrando canciones es algo que las plataformas para subir la música, digamos, la música que aparece en Spotify no se sube directamente a Spotify, sino que hay páginas por las que se sube y se requiere, ujú. digamos, uno no puede subir la música si no se indica si se usó o no se utilizó inteligencia artificial, ¿verdad? Hay como un tipo Sí. de monitoreo y bueno, ahora está llegando también a esto, Bueno, a los anuncios. En Uber Eats metieron, de hecho, la detección de imagen, porque todas las imágenes que uno genera ahora con Gemini o con OpenAI traen un metadato que indica que fue generado con IA. Y curiosamente, si uno entra a Uber Eats, y posiblemente ahorita lo corrigen, pero el 80% de los negocios dice imagen generada y te dice el prompt que se utilizó. Y muchas veces es porque es una foto, pero piden que la IA te haga el ajuste, pero Claro. suben esa foto. Ajá. Entonces ahorita en Uber Eats sale bastante evidente. Vamos a ver cuánto tiempo duran en corregirlo para que no salga el texto. De hecho, en el Google I.O., no sé si recuerdan o vieron la parte donde se habló en el del 2026, se habló de la reestructuración del SEO y el SEM, ¿verdad? Ujú. Yo particularmente llegué a lo que dice Arturo precisamente por otro lado, que es un pequeño estudio que tuve que hacer porque como esto cambia el juego ahora de cómo se realizan, digamos, todo lo que es los anuncios y el posicionamiento que se tiene sobre, por ejemplo, las páginas web y negocios en términos de las búsquedas de Google, que al final también están afectando las de Gemini. Ujú. Ujú. El AI Overview y el AI Mode, que eran los modos que sacó Google para básicamente trabajar los temas de AI, pero dentro del plano ya del engine o del motor de búsquedas. Ahora se unen, son completamente uno y bueno, eso está generando, igual Google siempre lo hace muy bien, ¿verdad? Con esto y está generando miles de millones de digamos, de ganancias en términos de que el SEM es de pago y de cómo se trabaja ahora el tema de SEO. Y esto ha afectado Ujú. obviamente todos los DNS y
las diferentes compañías que manejan también el tema de los dominios en Internet, ¿verdad? Entonces sí es un cambio reestructural bastante importante de cómo la Internet inclusive se trabaja ahora. Que no vamos a indagar esto, pues es un tema grandísimo, pero que inclusive lo podemos tener ahí para tal vez en algún momento utilizarlo en algún capítulo, pero sí, es súper interesante cómo se ha reestructurado y cómo ahora funcionan diferentes las cosas con el tema de IA, ¿verdad? Completamente, completamente. Y de hecho también tenemos por acá otra noticia que tiene que ver con la industria creativa. Character.ai es una plataforma que lanzó un formato que se llama microdramas, que es un formato de entretenimiento audiovisual con episodios muy cortos. Generalmente están pensados para que se vean en un formato vertical en el teléfono. Primero se popularizó en Asia y después se ha ido expandiendo a otras plataformas occidentales. Y según un análisis de datos, los usuarios de Character.ai pasan en promedio más de 950 minutos al mes en la plataforma, y esto es información del 2026. Lo curioso es que esta plataforma permite no solo consumir contenido como uno está acostumbrado, sino que también le permite al usuario conversar con los personajes que están participando, ¿verdad? Imagínense que estamos viendo un formato, un microdrama, digamos, estilo Friends, o no sé, para mencionar un caso más reciente, ya que de gente más joven, Euforia, por ejemplo, no sé, alguna, ¿verdad? Cualquier serie, no sé, The Last of Us, y de repente la gente que lo está consumiendo tiene la posibilidad de interactuar con los personajes e inclusive incidir en, en un poco como en el desenlace de episodios, ¿verdad? Supongo que esto es de manera personalizada, pero este tipo de contenido me voló la cabeza, realmente no, todavía no lo he usado. Me cuesta, o sea, yo creo que lo último que vi algo así fue hace años, donde Netflix había sacado una película que uno podía ir Ajá, escogiendo por qué camino se iba, sí, 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 ¿verdad? sí. Sí, Y el es episodio O en también de o en Black Mirror. ajá, exacto. o en los videojuegos, que a veces uno logra hacer como el cerebro Sí. como lo más parecido. Yo tampoco he tenido la experiencia, no sé si Jaime la ha tenido todavía con esto. Sí. Eso empezó, eso de escoger, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero lo de escoger el camino empezó con libros, que lo lleva a uno a tal página dependiendo de la decisión. Character AI, volviendo a la temática, Ujú. es muy interesante porque la empresa fue fundada creo que eran tres socios en su momento. Uno de esos es Noam Shazir, creo que así se pronuncia correctamente. Noam Shazer o Noam Shazir, una de las dos pronunciaciones es la correcta. Esa misma duda la hemos Eh, tenido antes en otros episodios. Correcto, porque de hecho mencionamos el nombre de Noam Ajá. hace dos episodios, porque Noam fue no solo fundador de Character AI, que ojo, Character AI fue el primer chatbot que operó con la tecnología Transformer. ¿Por qué? Porque Noam es del Ujú. grupo de gente que inventó el Transformer en el 2017, que es la Correcto. tecnología atrás de ChatGPT. Entonces, Character AI no es como que apareció de la nada. De hecho, creo que el año pasado fue la quinta o cuarta herramienta ya más utilizada en el planeta. Em, y también Noam fue una de las personas que inventó el sistema de Google AdSense, que es todo el sistema de arquitectura detrás de los anuncios de Google. Entonces, peso pesado. Hablamos de él hace dos episodios porque se fue después de estar en después de estar en Google, se va para Character AI en el 2000 para sacarle el jugo y hacerse multimillonario con la tecnología Transformers. Después se devuelve a Google. Creo que le habían pagado $2.000 millones para devolverse a Google. Estuvo ahí año y medio y acaba de renunciar y se acaba de ir a OpenAI. Entonces, definitivamente, si uno quiere saber dónde va a suceder algo importante, es una persona que hay que seguir. El- Shazir, supuestamente se dice. Shazir, Shazir. ok. ok, Shazir. Ujú. hay que seguir su propio microdrama. Ajá, debería crear su Exacto. Sí, propio Ajá. micrograma. Y, debería crear un ajá. personaje, claro. Y ahora que estamos hablando de si ya hemos usado una plataforma o no, ¿ustedes ya han visto en funcionamiento el de OpenAI, el GPT Live? GPT Live, sí. Ok, va para explicarles Es sí, el GPT Live. Si ustedes se meten a ChatGPT hace un par de semanas, a la par de todo chat siempre habían como unas 5 líneas verticales, que es como un espectro de audio. Eh, espectro es, no, espectro. Es que una de esas es un fantasma y la otra es sonido. Pero es como una onda, más bien, lo que vos decís, como si, Eso, una si fuese onda, una onda. gracias. Sí, Ajá, sí, sí. para hablarlo Ajá, más ajá. sencillo, gracias. Ujú.
Entonces, cuando uno le daba clic a eso, uno podía tener como una burbujita, un círculo animado con unas Claro. difusiones y era una voz que uno podía escoger una de varias. Incluso en Navidad uno podía poner la voz de Santa Claus y podías tener esta conversación con ChatGPT en modo de voz avanzada, se llamaba. ¿Cuál era el Ujú. problema? No tenía contexto de la conversación que uno tenía a nivel de texto previo, no podía buscar en Google, no podía hacer llamado a herramientas y también era un poco lenta o lento, dependiendo del género que uno seleccionaba de la voz, para poder tener esa conversación. Esta nueva versión de ChatGPT Live tiene acceso a herramientas, tiene acceso a search. La arquitectura, de hecho, anticipa, por ejemplo, que la voz no tiene que resolver todo. Entonces, la versión anterior era bastante molesta porque vos le hablabas y decías, claro, eso es una buena idea y te hablaba montones. Esta, en cambio, se puede encargar, o el modelo, la arquitectura del modelo se encarga de la conversación mientras va delegando el racionamiento, la búsqueda y la ejecución a otros sistemas en paralelo. Entonces permite generar asistentes que acompañen a las personas durante periodos largos, coordinando distintas cosas y teniendo distintas conversaciones paralelas. Entonces vos puedes, por ejemplo, decirle, necesito que me busques el clima mañana, tiquetes para ir al teatro y por aquello revisa el correo y seguís hablando mientras el sistema en paralelo está ejecutando esas órdenes y en algún momento la conversación te interrumpe y te dice eso como si fuera una persona, como una persona que tiene un montón de asistentes que manda a hacer cosas y a volver. Entonces, realmente un avance, creo que bastante deseado Bastante. Ujú. y es prácticamente, Sam Altman lo ha dicho, este tipo de implementación de la IA es lo que la mayoría de la gente ha soñado, que es una inteligencia artificial avanzada, más que un chatbot de Ujú, texto. ujú. Sí, el cambio es grande y también otra cosa que parecía mucho era el voice interruption, que era, digamos, algo que se venía trabajando como una mejora. Para los que tuvieron la experiencia con este modelo anterior, si usted, vamos a ver, no era tan conversatorio, era más como un estilo walkie-talkie, ¿verdad? Donde yo hablo y el otro tiene Ujú. que parar de hablar y después el otro habla y en cambio aquí sí se puede realizar una conversación. Antes usted decía lo que fuera, el modelo inmediatamente paraba lo que estaba haciendo, el razonamiento que estaba teniendo y la respuesta se cae. O sea, no sigue, no había una continuación de lo que, del output que estaba generando, de la salida, ¿verdad? Lo cual esto ahora ya es diferente. Ahora, de nuevo, la conversación, usted puede interrumpirlo, pero sigue la conversación y es una experiencia muy diferente. La verdad, sí mejoró bastante. De hecho, algo tan básico en una conversación humana que es como es, ¿verdad? Digamos, Alejandro estaba hablando ahora y yo un par de veces dice, "Ujú, Y lo ujú". interrumpo. Exacto, eso, eso es parte de lo que Correcto. tiene el GPT Live que hace que la conversación se sienta más humana y que hay una reafirmación del modelo de que está poniendo atención, ¿verdad? Entonces, Sí. pues bueno, no sé qué Perdón, tan... Arturo, Sí. el ejemplo de interrumpir. Ujú, Vamos a tener que ver nada más dos cosas importantes para que quienes están escuchando esta noticia en este momento, para que le den seguimiento. Esto va a tener efectos en la parte psicológica de las personas a la hora de interactuar con el sistema, ¿verdad? Y el apego, manipulación, o sea, todos esos temas vamos a ver cómo evolucionan. Y el otro es, esto también está disponible en un API que puedes conectar con cualquier software. Entonces vamos a ver una nueva generación de softwares que utilizan eso y también esto, si antes en algunos espacios todavía no había disrupción de que estos sistemas que pueden hablar como un ser humano desplacen trabajos, esto es un gran habilitador para que muchas empresas se coman ese mercado y eso puede generar cosas muy buenas y puede generar, por supuesto, que cosas muy malas también en temas de ujú. desempleo. Claro. Sí, Ah, por el otro lado, tal vez también podemos pensar, inclusive el otro día estaba viendo un tema donde se va a fusionar un poquito con algo que Microsoft ya tenía con realidad aumentada, que es ya básicamente el tener este asistente, ¿verdad? Que te puede decir, vamos a ver, antes ya habían proyectos que habían sucedido en términos de, por ejemplo, un profesional que ya sea un arquitecto que está diseñando un edificio, ¿verdad? Y la realidad aumentada, vos tenías un casco, estás viendo como todo el edificio y si habían problemas, fisuras o además proyectaba completamente un mapa en realidad Sí. aumentada de 3D y te podía dar como ciertas indicaciones. Ahora al tener este asistente, claramente tenés ya una inteligencia artificial a la par que es como un super asistente experto que te va a ir guiando para realizar ciertas tareas, ¿verdad? Lo cual Que va a piensa y llevar habla a tu ritmo. exactamente. Entonces Ujú. imagínate que
el error humano se puede reducir en un gran porcentaje con este tipo de inteligencia artificial, y obviamente las curvas de aprendizaje para eh, trabajos muy técnicos puede ser rapidísimo. O sea, estamos hablando de que conforme vas haciendo algo ya estás aprendiendo a realizar esa tarea con un asistente experto. Eso va a traer grandes beneficios en términos de también de los empleos que un humano puede hacer y su productividad en un gran porcentaje, creo. Claro. Bien, vamos a pasar al siguiente tema, haciendo un brinco temático que va relacionado con algo que hemos hablado en los dos episodios anteriores de esta temporada, que es la geopolítica. Y en este caso lo traemos a colación porque recientemente China, pues se hizo público que China está evaluando restringir el acceso extranjero a sus propios modelos de inteligencia artificial más avanzados. Mientras que Estados Unidos está evaluando también restringir el uso corporativo de modelos chinos dentro de su territorio. De repente hemos escuchado antes un poco más de estas medidas o evaluaciones de parte de Estados Unidos. Hasta ahora se está escuchando más fuertemente el tema de las posibles prohibiciones del lado chino. Pero bueno, esto es importante conversarlo porque cuando uno habla de estos temas se siente un poco ¿verdad? Como recuerdos de la Guerra Fría que están surgiendo, pero por otro lado, por otro tema. Entonces, bueno, nada más para ahondar un poco en los dos casos. Tenemos a Beijing que está haciendo estas evaluaciones para restringir el acceso desde el extranjero a los modelos de inteligencia artificial más avanzados que tienen en el país. Eh, en una conversación sobre este tema asistieron representantes de empresas como Alibaba, ByteDance y la startup Z AI. Y también se está hablando de la posibilidad de que se catalogue como un delito bajo una ley de seguridad nacional la posibilidad de que se fugue o de que se robe la tecnología de inteligencia artificial de la cual son propietarias las empresas chinas. Mientras todo esto está pasando, es importante también tomar en cuenta que hay empresas estadounidenses que están utilizando modelos chinos o que están comprando empresas chinas de inteligencia artificial, porque esto está pasando también por el hecho de que hay empresas que están tomando esta decisión porque son servicios o productos más económicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por ahí tenemos el caso de, a ver, digamos, inclusive Airbnb y Uber están adoptando modelos chinos también, que son empresas realmente grandes, pero también hay startups que están escogiendo esto. Coinbase es otra que también está tomando estas decisiones de compra. En el caso de Estados Unidos, no, esta todavía no es una política que está entrando en vigencia, sino que se sabe, inclusive medios como CNBC han hablado con fuentes anónimas de que hay una preocupación bastante fuerte por el hecho de que se asume, ¿verdad? O bueno, digamos, lo que dicen es que el uso de estos modelos de alguna forma están promoviendo narrativas de Beijing y que reflejan los valores del Partido Comunista Chino. Todavía no se sabe si esto va a derivar en una prohibición como tal o cambios de políticas gubernamentales, ¿verdad? Pero bueno, cuando ustedes escuchan esto, y bueno, además que también se sabe, ¿verdad?, que las empresas de inteligencia artificial están destinando millones de dólares a comités de acción política para influir en la regulación. ¿Qué les despierta estas tres noticias si las juntamos? Bueno, ese Jaime está. Sí, a ver, creo que hemos hablado bastante de esto precisamente por todo lo acontecido con Fable y Anthropic, ¿no? Es el bueno, Mythos fue el primer modelo que Anthropic decidió no liberar. Después con Fable lo liberaron, se bloqueó, se volvió a liberar. Y desde entonces hay una temática que posiciona la tecnología o la IA de frontera como un componente estratégico en la competencia entre esos países. O sea, eso ya se entendía a nivel de data centers, se entendía a nivel de competencia de energía, pero en el momento en que las leyes de escalabilidad, que es lo que se viene hablando desde hace 3 años, y es que si le das más data, más procesamiento, más capacidad a estos sistemas, van a ser cada vez más potentes. Al cumplirse esa proyección, que me parece raro que Estados Unidos y China no contemplaran que iba a continuar dándose, ¿verdad? Así que era lo que prácticamente todos los expertos y expertas a nivel internacional han mencionado. Pero si se continuaba en esa curva ascendente, eventualmente los sistemas de IA iban a ser
activos prácticamente de seguridad estatal. ¿Por qué? Por el conocimiento de metodologías de trabajo, por el conocimiento de frameworks especializados, por la data con la que se entrenaron, y por supuesto por las capacidades emergentes que generan los sistemas en temas de ciberseguridad, en temas de análisis, en temas de posibles utilización estratégica en guerra, cadenas de suministro, análisis económico, ¿verdad? Entonces, el hecho de que vos tengas un super cerebro o una super IA te permite también ser disruptivo con la competencia, ya sea otra empresa u otro gobierno, ¿verdad? Entonces, Ajá. hoy en día tener un modelo de inteligencia artificial que tenga la capacidad de afectar la, la industria china, ya sea por temas energéticos, por temas de suministro o por temas económicos, es un gran activo que habla de una nueva forma de hacer la guerra o de la nueva forma, digamos, de competir más allá de una competencia física, ¿verdad? Que era todo este concepto de guerra fría que viene desde el siglo pasado. Entonces, prácticamente en China se están dando cuenta que esta conversación de restricción no solo aplica este, para modelos de punta en Estados Unidos, sino que aplica también para modelos chinos que tal vez están unos 6 o 8 meses atrás, porque les permite proteger estas capacidades tecnológicas y algunas ventajas de los modelos chinos, como por ejemplo su disponibilidad global a bajo costo, em, y que también detona la conversación que está sucediendo del otro lado, que lo hemos hablado, de que Estados Unidos va a empezar a restringir en algún momento posiblemente modelos chinos a sus empresas que las están buscando precisamente porque son menos costosas. Pero al hacer eso, el modelo chino, siempre y cuando esté hospedado en data centers en China, esa data está en China y el gobierno chino puede tener acceso a eso, cosa que obviamente no le va a interesar al gobierno estadounidense. Entonces hay un tándem entre ambos gobiernos. También está el tema de que los modelos chinos sobre todo han sido modelos abiertos. ¿Por qué? Porque el modelo abierto se distribuye más rápido y detona la evaluación económica de las empresas estadounidenses, porque cada vez que sale un modelo chino como DeepSeek, hay una caída en bolsa, por ejemplo, de Google o de todas las demás empresas que ya están en bolsa, a diferencia de OpenAI y Anthropic, que están en camino a hacerlo. Hay una caída de estas empresas en bolsa precisamente porque no se entiende la gran inversión que se está haciendo si el modelo chino lo puede hacer por un costo marginal. Entonces, creo que es un tema más que todo económico por un lado y por el otro lado también por temas de esa protección de infraestructura estratégica y el poder bloquear el uso de modelos. También te da tiempo mientras vos intentás definir las reglas del juego para cada país, ¿verdad? Es atrasar esa conversación. Obviamente para Latinoamérica, pues eso va a significar mucha dependencia tecnológica, que ya de todos modos es dependencia geopolítica, pero se va a empezar a volver a ver más dependencia tecnológica y la región tal vez pueda quedar excluida de cualquiera de los dos espacios, ¿verdad? Puede que haya modelos tanto chinos como estadounidenses que Latinoamérica no puede utilizar. Sí. Yo creo que yo a veces pienso en este tipo de regulaciones y como lo veíamos en la nota, el tema de China, por ejemplo, este modelo, el de muy bueno, yo lo he utilizado, realmente es bastante bueno el GLM 5.2, que es la última versión, que de hecho ya está, bueno, aparece como internacionalmente como ZAI, ya está en la bolsa de Hong Kong, de hecho. Esta se lanza el 13 de junio de 2026 con el Coding Plan. Eh, Inclusive se liberó Open Source de la mano del MIT disponible Hugging Face. El modelo es muy bueno, tiene 744 mil millones de parámetros y funciona bastante bien. Yo creo que para mí en este momento el mejor y según los últimos reportes supera a Minimax, a DeepSeek y a Kimi en términos, si nos basamos completamente en la parte de los modelos chinos. Ahora, ¿por qué digo o tal vez menciono que para mí esto es como digamos, casi un teatro? El que China quiera controlar una vez haciendo release de estos modelos
Ahora se está dando mucho que hay mucho hardware que puede correr estos modelos, ¿verdad? Aunque sean grandes, ya una Nvidia y otras corporaciones están lanzando dispositivos para correr localmente. Realmente, ¿qué es lo que vas a regular con esto, verdad? Es casi imposible. O sea, vamos a ver, y lo hago como forma, de nuevo, de analogía. Si publicas una receta de cocina donde viene el secreto de la Coca-Cola en el periódico, ¿cómo se supone que vas a controlar el que la gente haya comprado ese periódico recortable por pegarlo en la cocina? Es imposible. Ya los modelos están release, ya la gente los está utilizando y lo que dice el gobierno es que está viendo cómo hace para regular eso. Lo que está en línea, sí, claro que lo pueden acceder y regular, pero realmente estos modelos de open source eh, y cómo son entrenados, una vez que el modelo ya aprendió, es realmente difícil, y si más si lo estás corriendo localmente, realmente que es una de las grandes ventajas de poder tener estos modelos, ¿verdad? Que puedes correr en una infraestructura local y puede estar inclusive aislado puede estar aislado en una red completamente cerrada y demás. Se pueden hacer muchas cosas con esto, ¿verdad? Sistemas de RAG que ya hemos explicado, ¿verdad? Que son como librerías personalizables y de manejo. Tenés como un ChatGPT privado, pues, ¿verdad? No va hacia la internet, pero puedes entrenar la data completa de la empresa con un modelo que te va a responder absolutamente toda la logística. Por ejemplo, el Business Intelligence de 20 años de data, que tal vez es algo que lleva semanas o algunas veces muchas horas de dedicación. Entonces, yo creo, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Realmente China dice que lo va a regular, pero el 100% de eso no creo que tan siquiera estén cerca de lograrlo con estos modelos de open source. Ujú. Ahora, bueno, hablando sobre este tema, me lleva a hablar de una de las empresas con modelo frontera, que fue protagonista también por muchas razones en estos mismos días. Estamos hablando de OpenAI de Sam Altman a la cabeza, que recientemente, a ver, dentro de lo que podemos hablar, ¿verdad? Como les digo, hay diferentes temas que vamos a tocar. Pero bueno, uno de ellos es la presentación del GPT 5.6, el GPT 5.6, que es una nueva familia de modelos que están disponibles en 3 niveles. Sol es un modelo, digamos, el que está, que le podemos decir, más avanzado de repente. Luego tenemos Terra, que es un modelo que sirve para trabajo cotidiano. Y en el tercer lugar está Luna, que de esta familia es el integrante más económico y rápido. Em, Se había rumorado en algún momento que este lanzamiento de esta familia de modelos había estado, a ver, ¿cómo podemos decir? Que había estado, digamos, como aprobada por el gobierno estadounidense. El gobierno estadounidense desde Washington tuvo que salir a desmentir esto, y de repente el hecho de que saliera a dejarlo claro era importante, porque si hubiera sido cierto, hubiera sido como un hito dentro de los lanzamientos de modelos, ¿verdad? Entonces lo que se puede concluir a fin de cuentas es que no es cierto que en este momento en Estados Unidos el gobierno tenga que aprobar los lanzamientos de nuevos modelos, ¿verdad? Que se estén aprobando desde la Casa Blanca. Ahora, dentro de esta familia, una de las novedades importantes es que tiene un modelo, o un modo más bien llamado Ultra, que permite que varios agentes estén trabajando en paralelo. 4 por defecto, pero se puede ir ampliando esto. De hecho, recientemente, em, digamos, ya se han hablado de casos, se han hecho públicos casos donde hay una configuración de 64 agentes que están trabajando en paralelo. Esto, por ejemplo, llevó a que el GPT 5.6 resolviera una conjetura matemática de 50 años sin la necesidad de recurrir a una verificación independiente. Y al final, después de que pasara esto, una revisión interna, pues vio que no había error alguno en estos resultados. De repente, antes de hablar de otros subtemas de OpenAI, podemos hablar un poco de este lanzamiento de esta familia de modelos que han visto, qué les llama la atención, qué les parece insuficiente, qué les parece destacable. Alejandro, te veo con ganas de comenzar. Bueno, definitivamente Sol es un modelo bastante poderoso. Eh, sí lo he probado y la verdad es que sí se nota bastante la diferencia del modelo contra el que fue el antecesor, ¿verdad? Eh,
Entonces, realmente, sí, los modelos nuevos de este GPT están dando mucho de qué hablar y vamos a ver, creo que es algo que había estado como medio, creo que de hecho en algún capítulo de la primera temporada estuvimos hablando de que OpenAI tenía como ahí un as bajo la manga y que pensamos en algún momento que era Codex, pero ya después en la nueva versión de Codex salió y esperábamos como que algo un poco más. Eh, eh, y bueno, la verdad que sorprendió con esto. Me parece que en otro sentido también me parece interesante eh, este temita que decías ahora, Arturo, sobre el tema de, de estos anuncios que hace OpenAI cuando dice que bueno, que el gobierno le aceptó, que no le aceptó, ya ha pasado. Y OpenAI en algunos casos, y algo sobre esta crítica, pues, obviamente soy seguidor de esta gran compañía de frontera de IA, pero ya ha pasado algunas veces que dicen como cosas que suenan parecidas, pero no lo son, ¿verdad? Primero hubo un tema como de que produjo una prueba verificable por computadora, que eso significa una demostración, ¿verdad? Que se escribió en un lenguaje formal que un programa puede chequear paso por paso. Entonces, digamos, está bien el indicio. eh, Aquí el único tema es que reduce la posibilidad de errores lógicos ocultos, ¿verdad? Entonces, digamos, bueno, la segunda es que hubo una revisión interna de la misma empresa. Entonces, digamos, y esto pasa en el ámbito internacional, por ejemplo, cuando se hace una prueba matemática realizada por una sola empresa, que fue exactamente la que produjo, eso no es un descubrimiento, ¿verdad? No llega a ser descubrimiento, es un anuncio apenas, porque la idea con esta es que realmente haya, digamos, una revisión externa, ¿verdad? Que es la que la valida realmente. Esto pasa mucho en ciencia, es un resultado que no se considera válido hasta que los expertos independientes sin interés en el resultado o que puedan afectar este resultado, lo revisan, lo reproducen y que haya alguien exactamente que vaya a verificar esto o una empresa que esté identificada como para poder hacerlo. Entonces, digamos, esa es como mi única crítica con el tema de OpenAI y estos tipos de revisiones que hacen por sí solos, pero no, los modelos están a tope. Eh, Creo que los reportes que ya de por sí hemos analizado acá en IA al día van a ser bastante interesantes estos reportes y estos test que se hacen y pruebas que se le hacen a las IA generativas, que ya lo hemos comentado en en algunos capítulos. Creo que sí va a traer más. Estoy ansioso de ver los resultados que va a tirar de Anthropic y que va a tirar estos modelos de OpenAI y ver cómo van a ser esos resultados. Me imagino que don Jaime también está con, con esa ansia que lleguen para el otro año. Sí, mi experiencia con Sol, de hecho estaba aquí buscando la publicación en X, pero no la logré encontrar. Em, una persona del equipo de François Cholet, o Cholet, que es del grupo de ArcAGI, que son estas personas que están tratando de medir si los modelos son inteligencia artificial general o no, hizo una comparación entre eh, Claude Fable y Sol 5.6 en la capacidad alta. Em, y es que Fable es cuando él lo ejemplificaba de la siguiente forma. Decía, Fable es cuando vos necesitas construir un cohete para salir de la Tierra. O sea, es un proyecto de una escala y una magnitud bastante alta. Ujú. Mientras que Sol es un Rottweiler que muerde un proyecto y no lo suelta hasta que esté listo. ¿Verdad? Que son de escalas distintas. La otra ventaja que tienen estos modelos de OpenAI, y recuerdo en la primera temporada, creo que fue el episodio 4 incluso, algo que dijo Alejandro que a mí se me quedó grabado y fue que OpenAI es muchísimo más hábil que que Anthropic en el uso o la infraestructura que tiene por debajo del modelo. Es muchísimo más eficiente. Entonces, uno puede ver, por ejemplo, que, bueno, y obviamente también tiene más data centers que Anthropic al momento, pero uno puede entender o verlo cuando estás utilizando Claude 4.8
y después de 4 o 5 prompts ya te dice que ya llegaste a tu tope diario con una licencia de $20, con la de $100 un poco más alto y la de 200 pues muchísimo más alto, pero llegas a tu tope diario o tu tope de cada 5 horas muy rápido. Mientras que para que eso suceda con Sol 5.6 en ChatGPT, realmente tenés que estar sacándole el jugo y usando muchísimo el modelo prácticamente con ventanas simultáneas. Entonces, OpenAI logró un modelo muchísimo más eficiente en términos de tokens, que se amarra con lo que hemos hablado más temprano. Eh, y es excepcional en prácticamente todo lo que hace Claude. O sea, puede producir documentos Word, puede producir HTMLs, puede producir páginas, y eso se amarra también a los otros lanzamientos de OpenAI que honestamente creo que uno no los puede dar por muerto. La gente los daba por muerto hace un par de semanas con todo lo que ha hecho Claude. OpenAI yo creo que está de vuelta como en el top dog, el carro. Eso es como la película de Fast and Furious, la primera, de Rápidos y Furiosos, desde que casi te gano. Ahí están los dos compitiendo. Sí, 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 se lo tenían guardadito, pero muy bien. Ahora, por otro lado, OpenAI no ha tenido semanas tan fáciles a nivel de conformación de sus equipos. Ha tenido recientes salidas. Una de ellas es la de Joshua Aiken, que es el futurista en jefe, o hasta, sí, todavía le quedan unas semanas más de trabajo, unos 10 días, pero bueno, anunció su salida después de estar en la compañía durante 9 años. Eh, Compartió en X, o en Twitter, siempre que decir, yo siempre sigo diciendo, igual X, antes conocido como Twitter, el mensaje interno que le compartió a, pues a la empresa, ¿verdad? No dio ninguna razón específica de su salida y la empresa como tal no se ha manifestado al respecto. Em, pero bueno, lo que dice es que cree que es posible que trabaje, o sea, cree que es posible para él trabajar en la misión de la inteligencia artificial responsable desde fuera de un laboratorio frontera, como es OpenAI. Él no fue la última salida, también Fiji Simo, que era quien estaba ocupando el cargo más alto de OpenAI después de Sam Altman, anunció recientemente que iba a dejar su puesto, pues su licencia médica ha resultado más larga y difícil de lo que ha esperado. Estas son dos bajas importantes que de repente, pues, ¿verdad? Mientras igual OpenAI sigue haciendo lanzamientos importantes, no sé, todavía no podríamos decir si esto va a pesar a nivel organizativo. ¿Ustedes qué creen? No es la primera vez que OpenAI sufre bajas, digamos, no digamos masivas, pero digamos bajas importantes en un mismo Bueno, momento. también tuvieron reclutamientos fuertes las últimas Es que, semanas. es que eso también pasó, sí. Sí, sí, sí. Estas 3.000 personas saltan de laboratorio en laboratorio como cambiar de pantalones todos los días. La de Joshua creo que es una pérdida sensible porque era una de las personas que más maduraba el ecosistema en el tema de IA responsable, que se diferencia de inteligencia artificial ética porque la IA responsable realmente pone la responsabilidad en el actor, ¿verdad? Más que un tema ético, que el papel aguanta todo lo que quiera, la IA responsable implica tomar decisiones realmente aplicadas en la realidad. Joshua creo que es una de las personas que más aportó en ese espacio, entonces es una pérdida sensible para quienes seguimos ese espacio, ¿verdad? Y además habrá que ver cuál es la capacidad crítica de memoria organizacional que está perdiendo OpenAI con esa salida. Simo, muy importante, era la persona que trajeron para hacer que OpenAI pudiera sacar productos al mercado que fueran comerciales, que fueran comercialmente exitosos, que permitiera generar otras verticales. La salida de ella no se da porque no estuviera logrando eso. De hecho, Simo en algún momento dirigió la creación de OpenAI Atlas, que era su buscador, la creación de Sora, que era para generar videos. Creo que las dos fracasaron rotundamente. Yo no sé si esta de pronto podría ser una salida elegante por parte de Simo, pero independientemente de eso, no es falso, es una realidad que Simo tiene fuertes problemas de salud de un proceso degenerativo constante que la ha tenido alejada de OpenAI y pues esta es una salida prácticamente para dedicarse a su salud. En su blog post ella comunicó que decisiones de salud que ella tuvo que haber tomado cuando era más joven no las tomó y ahorita está pagando esa cuenta.
lamentable, uno no le desea eso a ningún ser humano, ojalá se recupere, pero definitivamente una pérdida sensible a OpenAI. Dicho eso, no sé si los proyectos que ella realmente estaba ejecutando tenían el mayor éxito fuera de los modelos, pero bueno, es parte de las salidas y entradas de estas cuotas de poder que tienen los laboratorios. Sí, Ok. Ujú. sí, sí, yo creo que definitivamente, y va a seguir pasando, vamos a ver, es lo que le conocemos nosotros también en el ámbito de contrataciones y demás como el canibalismo empresarial, ¿verdad? Que es este robo de talento Sí, que se va para un lado, después para el otro, y ahí es donde sí. va calentando el sol. Y Eso es creo algo que que ahí va le pusiste a Arturo la transición perfecta. Completamente, completamente. Esto me lleva a hablar ya del tema principal del episodio hoy que anunciamos desde el puro inicio y se trata de una demanda que presentó Apple, una demanda formal que presentó contra OpenAI. Así que bueno, justamente de la empresa de la que estábamos hablando, en este caso, en esta noticia hablamos de OpenAI como la empresa demandada. La demanda ocurre en una corte federal de California y la acusación lo que dice es que el jefe de hardware, Tang Tang, y un ex ingeniero llamado Chang Liu estaban orquestando un esfuerzo sistemático para obtener secretos comerciales de Apple relacionados con productos de hardware que todavía no había sido lanzado, que todavía no ha sido lanzado en este momento. Es interesante o necesario devolverse un par de años atrás cuando OpenAI y Apple eran socios en el momento en el que ChatGPT se integró en Siri. Actualmente Apple ya reemplazó esa tecnología con Google, mientras que OpenAI avanzó en su propio dispositivo de inteligencia artificial, construido en parte por antiguos diseñadores de Apple, entre los que está Johnny Ive. Entonces, a ver, hablemos un poco sobre esta demanda que es importante. Podemos de repente nada más, Jaime o Alejandro, ahondar un poquito como en los antecedentes de esta integración de ChatGPT y Siri. Es decir, remontémonos a cuando Apple y ChatGPT, o OpenAI más bien, perdón, eran socios. Perfecto, sí. De hecho, con ayuda de ChatGPT Sol 5.6, esperemos que por ser ChatGPT sea objetivo. Sí, 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 sí. Em, Es un buen pero test. sí, vamos a ver. Hice una línea de tiempo, recolectamos para esta noticia creo que 20 fuentes, em, porque hay mucho, o sea, hay mucha información y también, si Ujú. ustedes quieren seguir la novela, si quieren seguir ¿cómo se llama? El La microdrama. serie, el microdrama, Ajá. la serie coreana, Programa. váyanse a X y sigan a Sam Altman y sigan a gente de Apple y ahí van a ver cómo se están tirando de un lado para el otro de la acera. Pero bueno, finales de 2024. Apple y OpenAI se convierten en socios. Apple integra ChatGPT en Siri. Recordar de que Apple Intelligence fue un fracaso rotundo. Total. Este, buen naming, ¿verdad? Porque era Apple Intelligence ahí, pero no funcionó muy bien. Entonces Apple necesitaba reforzar rápidamente esas capacidades de inteligencia artificial. OpenAI tenía inteligencia artificial nuevamente, volvemos al tema del chat avanzado, ¿verdad? Ujú. OpenAI tenía esa funcionalidad y de pronto OpenAI a través de Apple lo que gana es distribución, ¿verdad? Una de las plataformas de consumo más importantes del mundo. Hay que recordar de que Apple tiene una tienda de aplicaciones, ¿verdad? Entonces casi que cualquier persona que tenga un iPhone tuvo que haber descargado ChatGPT de la tienda de Apple. Entonces ahí hay todo un entramado corporativo interesante. 2025, el año pasado, OpenAI entra de lleno en el negocio del hardware, entonces adquiere en un anuncio con bombos y platillos, adquiere IO Products, que era la empresa de Johnny Ive. Johnny Ive es el diseñador principal del iPhone como lo conocemos hoy en día, una persona que estuvo muy cerca de Steve Jobs. En algunos momentos se le consideró como la persona a heredar el trono, que al final no fue él, Pero pero no sucede. fue una persona que diseñó un producto que prácticamente vendió 6.500 millones de dólares, que es el iPhone. Y con esa operación, OpenAI prácticamente dejó de estar solo en modelos y software
sino que se empezó a meter en el tema de dispositivos físicos. Tan importante es este proyecto, que esto es sumamente importante para esta conversación, que OpenAI y IB entregan a la Oficina de Patentes de Estados Unidos 400 patentes. ¿Por qué tantas? Porque si entregan una, ya todo el mundo sabe qué es lo que están haciendo. Entonces entregan 400 porque entonces así nadie sabe cuál de todas esas 400 es la correcta. Durante el 2025, OpenAI acelera la contratación de personal para este proyecto de hardware, ¿verdad? Que no se sabe si va a ser un dispositivo de oído, unos anteojos, un pin, un lapicero, un nuevo iPhone, no se sabe, pero empieza a contratar personas para sus distintas líneas departamentales, no solo esa, y resulta, coincidencia, que el año pasado se trasladaron 400 personas de Apple a OpenAI. Este, la cifra es alta, pero no implica una irregularidad per se en el mercado. ¿Por qué? Porque uno puede contratar perfectamente talento desde un competidor, siempre y cuando los contratos lo permitan. Y recordar de que en este momento cualquier ingeniero quiere estar en alguna de las empresas que va a descubrir la inteligencia artificial general. O sea, eso es algo atractivo. Y a Apple le ha ido muy mal en el despliegue de IA. Es muy normal de que muchos ingenieros se cambien de barco. El conflicto aparece porque Apple sostiene que algunas de esas contrataciones estuvieron acompañadas por solicitudes de información de componentes y documentos confidenciales. En enero de este año, Chang Liu deja Apple y se incorpora a OpenAI. Liu había trabajado durante 8 años como ingeniero eléctrico de sistemas de iPhone. Apple alega que después de renunciar se dejó su computadora empresarial y siguió accediendo a almacenamiento interno y descargó archivos internos de Apple. Yo no sé qué estaba haciendo ahí el equipo de seguridad, pero al parecer podía seguir logueándose a su cuenta. Que perdón, Febrero de 2020. nada Sí, más para hacer la acotación de lo lejano que puede estar eso a un empleado en el que uno podría pensar, ¿verdad? Que es como, no, le corresponde devolver la computadora para que se la den a otro empleado, al que el empleado que va a llegar en su lugar. En este ajá. caso, realmente es como, ¿verdad? Como el manejo Va- de información, digamos, de productos que no han va- sísalido. vamos a Sí, sí. ver, yo Y creo si que, esto pasa en Alajuela, pasa también en Silicon Valley, pero o Alejandro. sea, vamos a ver, y de nuevo yo y mis analogías, Mike, cuando usted alquila, por ejemplo, una casa y este inquilino usted le da unas llaves, acceso a lo que es su propiedad, y cuando esta persona se va, usted no puede simplemente decir que de Cambia buena el fe. llavín. Exactamente. Usted cambia los llavines. Usted no piensa en que la persona nunca hizo una copia de la llave principal, ¿verdad? O sea, entonces, ¿a Sí. qué me refiero con esto? Y de hecho estoy seguro que hay muchos de los oyentes que son dueños de empresa o que están a cargo de la parte de seguridad, inclusive personas que nos escuchan, que son profesionales de la parte de Human Resources o la parte de O Compliance, ciber también. o de Cyber también. ¿Por qué los menciono a ellos? Porque muchas de las empresas, los procesos de onboarding y offboarding están a cargo de muchas veces están a cargo de inclusive el Departamento de Recursos Humanos, que no tiene nada que ver con ciberseguridad, ¿verdad? Básicamente, Ujú, algunas ujú. veces depende de cómo esté modelada la empresa. ¿Por qué hablo de onboarding? Porque el onboarding es muy importante, que es cuando llegas a la empresa, te dan este entrenamiento, te dan las herramientas, los accesos, te inscriben en el directorio activo para que tengas permisos de ver documentos, de accederlos, de cambiarlos, toda esa cuestión, ¿verdad? Que eso funciona como en cualquier empresa, como dice Jaime, desde Silicon Valley hasta cualquier empresa, inclusive pequeña. ¿Qué pasa? Que muchas Ujú. empresas no se toman tan en serio el otro gran proceso, que es el offboarding, que es La sumamente salida. importante, que es la salida, ¿verdad? Entonces, Y que es claramente, más sensible, porque es, ahí todo el mundo está peleado, a veces. exacto. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Yo ni siquiera estoy viendo que es un problema de seguridad de Apple, es un problema del proceso de onboarding de Apple, que es precisamente y muy, muy específico hacia ese proceso que no se realizó, porque entonces básicamente esta persona Ah, nunca le quitaron, nunca le removieron el acceso, siempre lo tuvo. Que hay un sí. tema de ética profesional ahí, pues sí, no vamos a indagar en eso, pero sí, yo creo que realmente el proceso de onboarding es lo que está, y me parece increíble que Ujú. una empresa como Apple, ¿verdad? No controle eso. Sí, esto es como estar en la casa y que entre quien vivía antes a buscar algo en el closet, porque lo dejó por ahí. Sí. Ahora, una pequeña acotación, quienes nos escuchan, ¿por qué insistimos en la parte de consultoría que usted tenga a todo su equipo con licencias compradas por la empresa de inteligencia artificial?
Si la persona renuncia o usted la despide y está utilizando ChatGPT personal, ¿qué cree que hay en esas conversaciones? Toda la información de la empresa. Y esa persona se Correcto. va, usted pierde esa información y tras de eso se llevan la información. Entonces, por eso es importante tener licencias Ujú. Enterprise. Febrero 2026, Apple comunica formalmente sus preocupaciones a OpenAI con varias comunicaciones. Apple le envía una carta a OpenAI señalando todas estas irregularidades. Te me estás llevando gente, tienen acceso, les has solicitado cosas, sospechamos que está siendo más agresivo de lo que legalmente puedes hacer. Apple no recibió una sola respuesta satisfactoria. Pasan meses y de vuelta la relación comercial entre ambas empresas se enfría. Apple decide firmar un nuevo contrato con los modelos de Gemini de Google para su nueva versión de Siri, dejando de lado la dependencia con OpenAI. Y OpenAI empieza a avanzar su dispositivo físico junto con Johnny Ive, con Tan Yu Tan, quien también había trabajado 24 años en Apple y llegó a ser vicepresidente de diseño de producto para el iPhone y el Apple Watch. Y en julio del 2026, el mes en el cual estamos, Apple presenta la demanda formal demandando a OpenAI, a Tan Yu Tan y a Chan Liu en Corte Federal de California. La compañía acusa a los demandantes de participar en un esfuerzo sistemático y organizado para obtener secretos comerciales relacionados con hardware, componentes, manufactura y productos todavía no lanzados. Ahora, no es una demanda per se por robarle talento, Ujú, exacto. ¿verdad? Es una demanda por llevarse secretos comerciales, diseño de productos, procesos de fabricación, información de esa línea. OpenAI sostiene de que Yu Tang utilizó nombres de código de proyectos internos durante entrevistas con empleados que todavía trabajaban para Apple y también que había pedido a candidatos que prepararan presentaciones detalladas pero anonimizadas. Ujú. No anonimizadas. Es decir, cuando se llevan a Tan Yutang, toda la gente que Tan Yutang, vamos a decirle el señor Tan para no decir el nombre tan largo, eh, cuando él empieza a contratar gente, ¿verdad? O a entrevistar gente de Apple, les pide información confidencial de Apple en los procesos de entrevistas. La acusación tiene más de 1000 páginas con especificaciones técnicas y detalles de productos no anunciados por ninguna de las dos empresas. Este, y bueno, Es, es decir, ahora le toca a Apple. no sabemos exactamente por qué se están peleando. O sea, por Deben cuál, es estar decir, peleándose por. por cuál Sí, sí, o sea, dispositivo. no sabemos exactamente qué dispositivo. Ujú. Puede que si esto se lleva a juicio, y un juicio público sería terrible. Habrá que ver cómo presentaron la demanda. Si es juicio público, pues se va a filtrar un montón de información. Ahí de fijo Elon Musk se está frotando las manos. Ujú. Este, Sam Altman ha sido muy moderado, ha hablado de que respeta a Apple, pero no ha hablado mucho, lo cual puede, en este caso, recuerden que Sam Altman con la demanda con Elon Musk fue muy verbal, ¿verdad? Porque Sí, sabía que tenía todas las de ganar. Está siendo muy moderado, eso es una señal importante. Y totalmente. nada más para cerrar esta explicación, ¿por qué OpenAI quiere controlar también el dispositivo físico? Porque ahí es donde las personas utilizan los modelos. Para Ujú. eso necesita diseño industrial, baterías, componentes, proveedores, líneas de cadenas de valor, de manufactura, experiencia construyendo productos de consumo a gran escala. Todo eso lo tiene Apple. Apple, si logra una orden judicial que limite el uso de determinada información, que obligue a entregar materiales, comunicaciones externas, etcétera, en el desarrollo dispositivo de OpenAI, puede que lo atrase años. Ujú. Mientras Sí, tanto, claro. OpenAI entiende que hoy en día no le basta con tener el mejor modelo, sino que si otra empresa controla el teléfono, el reloj, los sensores y la relación cotidiana con el usuario, siempre va a tener ese intermediario. Es un súper negocio. Nada más para cerrar, esto ya a nivel personal, porque es un caso que he estudiado muchísimo. Recuerden que Apple en su momento, cuando lanzó el iPod controlaba el 75% del mercado mundial en sistemas MP3. Steve Jobs, cuando le plantean el diseño del iPhone, se dio cuenta que el iPhone mataba al iPod. En ese momento, casi que todo Apple existía gracias al iPod a nivel financiero. Ujú. Y de pronto tenés que lanzar un producto que mata tu producto estrella. Pero Steve Jobs entendió muy bien en ese momento que el smartphone era el futuro y que prefería tener un 20% del mercado mundial del smartphone a tener 85 o 75% del mercado mundial del iPod. Es uno de los
lanzamientos de canibalismo interno más importantes de la historia moderna, pero eso habla de la importancia de ser uno el que participe en la nueva generación de dispositivos. Y ese es el pleito en el centro, que es lo que estaba diciendo Arturo. Ujú. Sí, hay algo importante también para Ujú. aclarar, es que la demanda, digamos, aparte de estas demandas personales a los ex empleados, o estos dos ex empleados, la demanda también se está extendiendo a la cadena de proveedores. Por ejemplo, dicen que OpenAI le pidió a un socio de manufactura de confianza de Apple realizar una técnica específica y patentada de acabado de metal, haciéndole creer que contaba con el permiso de Apple para hacerlo, cuando en realidad ese proveedor tenía prohibido contractualmente realizar ese trabajo para otras empresas que no fueran Apple. Y además habla de un proveedor de baterías de Apple al que le llegaron con terminología técnica interna, lo cual también, según Apple, revela que solo alguien con conocimiento confidencial de la compañía podía conocer. Em, Esto está respaldado con capturas de mensajes de texto y registro de acceso a servidores internos de Apple. La respuesta de OpenAI, que deben estarse preguntando a este punto cuál ha sido, se ha hecho por medio no de Sam Altman, sino del director de comunicaciones estratégicas. Y lo que ha dicho la empresa es que no tiene ningún interés en los secretos comerciales de otras compañías, mientras que dice que está enfocado en construir su propia tecnología. Y que supuestamente dicen ellos que la empresa no tiene conocimiento de la evidencia de que digamos, la evidencia de la demanda tenga fundamento. Así que, bueno, esto va a ser una novela. Alejandro, ¿vos qué pensás de este caso cuando lo escuchás? Bueno, a mí, bueno, sí, número uno, creo que no va a ser vamos a ver, va a ser el primero, pero no va a ser el último, definitivamente viene más. Hay demasiados movimientos y esto solo es como un escenario para las que puedan venir. ¿Por qué esto? Porque también, vamos a ver, si bien aquí es una disputa entre dos grandes, yo creo que eh, va a estar difícil no hacerse daño como empresas, ¿verdad? Si se entra a un juicio público, como dice Jaime, definitivamente van a salir, eh, digamos, con heridas los dos participantes. Pero más allá de eso, es interesantísimo porque uno pudiera pensar que estos profesionales de súper altísimo nivel, gente que gana millones, ¿verdad? Que está posicionado dentro de la élite intelectual de términos de inteligencia artificial, pregonando ética de IA como tal y suceden estas cosas, ¿verdad? Porque al final vamos a ver, sí, fallaron los procesos, por supuesto, fallaron ciertos hilos de tal vez inclusive de comunicación, que hubo inclusive participación de una empresa al tratar de sacar información a la otra. Si nos ponemos a ver del punto de vista ético, hay un gran, se quiebra muchísimo el modelo ético aquí, ¿verdad? Específicamente los trabajadores que pertenezcan a una o a la otra empresa. Y eso tal vez es lo que más a mí me llama la atención, ¿verdad? Vamos a ver, no, 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 con esto se hace notar que la confianza que pudiera existir o la fidelidad de un empleado a este nivel, ¿verdad? Que es un altísimo nivel profesional, se ve completamente expuesto y muy mal, ¿verdad? Entonces tal vez, de nuevo, se piensa que son gente que inclusive aquí hay metido gente que ha hecho grandes aportes a la ciencia de la computacional de la inteligencia artificial y vean ustedes cómo pues, se termina vendiendo secretos al mejor postor, ¿verdad? Eso realmente a mí lo que más ruido me hace, no tanto si fue un tema de proceso y todo lo que pueda pasar con un juicio, más que qué está pasando ahí, ¿verdad? Cómo perdimos la ética entonces en términos nosotros como humanos y que los que son parte de la parte científica inclusive y de muy alto calibre profesional. Eso es lo que más me llama la atención. A mí lo que me genera, ¿verdad? Como inquietud es si esta demanda de grande, tan significativa, puede cambiar un poco la dinámica hacia adelante en cuanto a la competencia, ¿verdad? Y no solo hardware, sino en cuanto a la competencia como tal, ¿verdad? Entonces, Alejandro estaba hablando del término de canibalismo dentro del talento, ¿verdad? Y bueno, si esta demanda, digamos, deja en claro una práctica que de repente no es tan atípica como se puede pensar, el hecho de que se haga pública, pues vaya a cambiar un poco eso. Jaime, ¿vas a decir algo ya para ir cerrando? Sí,
Creo que es muy importante para nosotros que vemos los foros de la barrera, tratar de entender mm, más allá de por qué se están peleando, cuál es la señal que hay detrás, ¿verdad? Entonces, y creo que lo mencionamos, pero vale la pena recapitularlo. Apple no tiene sus modelos de lenguaje, en eso fue una empresa que siempre se ha enfocado más en la parte de dispositivo, en la experiencia de usuario, ¿verdad? Con una interfaz, computadora, fue el primero en Ujú. diseñar el mouse moderno, fueron los primeros en diseñar un teclado ya bien ejecutado, lo que otras personas no lo hayan hecho. Apple, de hecho, siendo disruptivo como empresa, recibió también miles de demandas en su momento por lo que en ese momento otras terceras partes decían que era de robo de propiedad intelectual, que eso es lo que Apple está diciendo en este momento de OpenAI. El tema es que al Apple no competir por modelos fundacionales, sigue siendo tal vez el jugador más importante en el planeta en términos de dispositivo. Y si ese imperio se viene abajo, que ya está siendo amenazado por los chinos desde hace mucho tiempo, Claro. pero si se viene abajo ese imperio en Estados Unidos, prácticamente Apple ahora sí tendría la soga en el cuello. Entonces, esa es la lógica a nivel de subsistencia de Apple. Ujú, Muy inteligente Sam Altman. Si hemos demostrado, Sam Altman se defiende como un gato con la panza para arriba. ujú. Le ha ganado un pulso a Elon Musk. Perder pulsos con Elon Musk no es lo Es común. de- es- Ganarlos no es sí. lo ordinario. Entonces estamos hablando de uno de los CEOs más capaces en términos de estas disputas de poder. Sam Altman no es un contendiente suave, no es un contendiente que pueda mangonear. Em, entonces, muy hábil de parte de él también entender que la lógica estaba también en el dispositivo. Ahora, independientemente de los pulsos y quién gana y quién no gana, aquí la lógica que nosotros tenemos que seguir en el podcast y la señal que tenemos que seguir es lo que sea que venga. Hoy hablamos, por ejemplo, de modelos de voz avanzado, hablamos de modelos eficientes de bajo costo, hablamos de que hay modelos que ahora pueden competir en la frontera sin necesariamente estar en la modela, en la frontera. Quiere decir que no solo se están volviendo, la totalidad de los modelos se está volviendo más inteligente, abiertos o cerrados, se está volviendo más eficiente y accesible, hay más productos, más software, más negocios alrededor de los modelos fundacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente ya estamos entrando en una etapa de ubicuidad acelerada de la IA, ¿verdad? Que lo hemos dicho, la Ujú. ubicuidad es que está en todo lado, ese proceso se va a acelerar y uno de los, tal vez de las barreras que falta, más allá de la robótica, ¿verdad? De tener robots ahí caminando ya que funcionen perfectamente. La otra barrera es el del asistente personal permanente que está con vos 24/7, que ese necesita sí o sí un avatar o un espacio donde vivir, ese es un dispositivo. Hoy en día, la mayoría de la gente, si usted va a cualquier restaurante y toma una foto, la mitad de las personas están viendo su celular. Ese nivel de dependencia, Ujú. de adicción, va a ser 10x con el dispositivo que venga, que no se sabe si van a ser audífonos, si van a ser anteojos, si va a ser un mix. Eso es lo que está por pasar. Se entiende que los sistemas de IA van a tener incluso iniciativa, es decir, te van a poder hablar, no van a ser reactivos, nos van a hablar primero esos sistemas a nosotros que nosotros a ellos. Quien logre desbloquear eso puede ser Apple, puede ser OpenAI, a como es esta industria, de pronto Google aparece con algo en 2 semanas. Em, Puede ser Sí. cualquiera, pero definitivamente nosotros nos estamos moviendo a donde en el futuro Arturo va a vivir con su asistente de IA, Alejandro va a vivir con su asistente de IA, quien nos escucha va a vivir con su asistente de IA en su dispositivo de preferencia e idealmente con su modelo de preferencia, que es con quien se siente más cómodo o cómoda. Es decir, Ujú. yo me siento cómodo trabajando con ChatGPT, pues ChatGPT va a ser su modelo para el resto de la vida probablemente. Y para el trabajo posiblemente ya vas a tener otros, pero quien gane la competencia del modelo personal posiblemente va a ser la empresa de mayor valor en la historia de la humanidad. Estoy de acuerdo. Y bueno, nos regresamos entonces a lo que pasó en aquel gran evento de la computadora personal y cómo Sí, cambia la historia, ¿verdad? Totalmente. justo. Eso sería por hoy. Don Exactamente, muy Arturo, bien.
Bueno, no, pues listo, es un recordatorio nada más de nuevo para que quienes nos escuchan o quienes nos acaban de descubrir, nos encuentren en Instagram como esto es IA al día. Tendremos otro episodio para ustedes la próxima semana y pues cada semana estamos con información nueva actualizada. Como pueden ver, ahí voy a usar de nuevo el término microdramas que podemos tocar semana con semana. Así que ojalá que lo hayan disfrutado y nos escuchamos pronto. Muchas gracias.